Miramos, pero ¿qué vemos? El cielo se hace espejo. ¿Qué buscamos en él? Te invitamos a encontrar tus propias preguntas en este ciclo de filosofía y astrología con Andrés. Atamante era un rey poderoso y se casó con la diosa nube Néfele, con quien tuvo 2 hijos, Frixo y Ele. Más tarde se enamoró de Ino y se casó con ella. Ino tenía celos de sus 2 hijastros, planeó matarlos intentando convencerlo a Atamante de que los sacrificara para terminar con ellos una hambruna. Néfele, o su espíritu, no se sabe bien, se apareció ante los niños con un carnero alado, cuya lana era de oro, Crisómalo, hijo de Poseidón y de Teófane. Los niños huyeron volando en el carnero para ser salvados del sacrificio y de la conspiración de su madrastra. En ese vuelo fugaz, sin embargo, pese a la ayuda de Zeus, en un momento Ele cayó del lomo de Crisómalo y murió ahogado, dando origen así al estrecho de Helesponto. Frixo, en cambio, continuó viaje y llegó a la tierra de Cólquida, en la costa este del Mar Negro, donde fue recibido por el rey Etes. Crisómalo, habiendo cumplido su cometido, fue sacrificado por Crixo a Zeus y colgó su cuerpo en un árbol consagrado a Ares, donde fue guardado por un dragón. El vellocino de oro se mantuvo desde entonces en el templo de Ares. Más tarde, cuando Jasón visitó con los argonautas el templo, tuvo un encuentro con el rey Etes para reclamar el vellocino de oro. Jasón se lo ha llevado, pero dicen que desde entonces se conserva en el cielo, dando origen a la constelación de Aries. Aries, el carnero, regente Marte, simbolizado por Ares, dios de la guerra, es un signo donde se pueden encontrar las fuerzas humanas que responden al instinto, a la afirmación, al conflicto, que es el combustible que nos echa a andar para ser independientes, para afrontar lo que tengamos que afrontar en esta vida. ¿De qué manera el mito permite que ciertas inteligencias que rondan y que no tienen centro, a través del mito puedan vestirse, puedan mostrarse, puedan darse nombre, puedan generar un escenario como en una obra de teatro, puedan dar argumentos que le permitan ser? La astrología que circula por Grecia, influenciada por los egipcios y los babilonios, conserva aún esta estampa de la divinidad, de la inspiración, de esos mitos que hacen hablar al inconsciente. Estos mitos que permiten que esa efervescencia que nos conduce al otro lado, un mundo luminoso, del cual nos proveemos energías, símbolos, de donde se alimenta la magia, las profecías, las canalizaciones. Ese otro lado no está sistematizado. Un poco lo podemos tomar como la energía de Piscis, ¿verdad? Esa conexión a una totalidad que nos deja sin palabras, que nos disuelve, que nos hace perder. Pero
La astrología va a buscar desarrollarse como un cuerpo de conocimiento que responde a reglas, a leyes, que tiene un antes y un después, que tiene límites. Es decir, un conocimiento que busca transmitir una inteligencia, conectar distintas partes y darle un orden, permitir que el lenguaje aflore y nos refleje, nos muestre. La mitología griega y su gran legado tiene que ver con una concepción de la realidad que habitamos a través del arte, la moral, la dialéctica, el derecho, las religiones, la historia natural, teorías físicas, hipótesis astronómicas. Durante 2000 años, por ejemplo, Aristóteles ha influido en toda la educación del género humano. Influye en Atenas, Alejandría, en Roma, Constantinopla, El Cairo, Bagdad, Córdoba, Granada. Aparecen todas las ciudades importantes a lo largo de la Edad Media, donde incluso se le da y se le rinde culto. Todo esto nos invoca y nos provoca en términos astrológicos. ¿Dónde está la astrología? Por ejemplo, Aristóteles fue quien introdujo el término metafísica, que significa la investigación suprema de las cosas, la explicación trascendente de ciertas temáticas. ¿Qué quiere decir trascendente? Que no nos alcanzaría la construcción lógica para explicarla. Es decir, Dios, la muerte, la libertad, el destino, son temáticas que podemos llenarlas de argumentos y explicaciones y que sin embargo nunca llegamos. Entre todo ese complejo de reflexiones aparecen causas suprasensibles que van más allá de las formas, del pensamiento, que Aristóteles lo va a ordenar en un concepto que va a llamar el éter. El éter es como la sustancia inmutable que llena el universo. Las condiciones sublunares por debajo de la luna responden más bien a los 4 elementos, a su combinación, y es susceptible de cambios, transformaciones, transmutaciones. Ahí en la esfera sublunar es donde suceden los accidentes, es decir, se muestran las experiencias donde el ser humano se refleja, cambia, perece, etc. La ley causa-efecto. Pero en las esferas superiores a lo lunar, el éter, que es lo que moviliza, esto después va a ser cuestionado, ¿verdad? Pero moviliza los planetas, hace que las estrellas se sostengan donde se sostienen, pertenece a una esencia eterna, inmutable, imperecedera. Ahí es donde, en el mito, como vimos, la constelación de Aries nos habla a través de signos, pero permanece inmutable, eterna. ¿Qué sucede? Que el mito expresa lo que el ser humano no puede expresar, una contradicción. Si hay algo inmutable, no empezó en algún momento, no empezó con el vellocino de oro y Juno, y Jasón yendo a buscar ese vellocino de oro y llevándolo y colocándolo en las estrellas para que desde las estrellas podamos todo el tiempo recordar esta esencia humana de lo eterno.
Estas contradicciones son propias del lenguaje simbólico, que aparece no solo en los mitos, también en los sueños. En los sueños, la condición individual hace que reprimamos ciertas cosas. Las emociones propias hacen que le pongamos límites, que olvidemos, que disfracemos ciertos contenidos que no los podemos jugar porque serían violentos, porque nos generarían mucha angustia, serían penosos. Esto que en los sueños y en lo individual reprimimos o resistimos, olvidamos, en los mitos no. En los mitos emerge, en los mitos sí los podemos jugar. Por eso en los mitos que no son de nadie y son de todos, se posibilitan, se desarrollan cosas que en otros ámbitos no. De ahí el poder liberador del mito. El mito dice lo que tiene que decir. No importa si total no es de nadie. En fin, todo este mundo mítico posibilita que coloquemos el nombre en personajes, en escenas, en argumentos, en lógica interna, contenidos que de otro modo quedarían evanescentes, confusos, disueltos. Porque lo que busca el mito es traer esos contenidos inconscientes que están del otro lado. Y es la única forma que ese otro lado se posibilita hablar. El mito, la metáfora, ¿verdad? Las paradojas, los símbolos. Es decir, los mitos permiten tejer a los arquetipos una red que muestra como un velo, como una pantalla, donde sucede la realidad, o donde podemos reflejar ciertas conductas humanas. Todo esto, que es una cuestión que podemos plantear en distintos términos, permite que la astrología se muestre. Y ahora vamos a desarrollarlo en el contexto astrológico. Pensemos lo siguiente. La astrología da cuenta de totalidades. Por ejemplo, el cielo como una totalidad, con todas sus galaxias, con todos sus misterios, con todo lo que la astronomía nos va revelando continuamente, con toda esa complejidad y ese secreto interminable que es el cielo, la astrología lo coloca en un círculo. Hace de esa totalidad un círculo. El círculo es el símbolo del sí mismo, del alma, de la totalidad, del centro. Esto es una abstracción. ¿Verdaderamente podemos colocar todo el cielo en un círculo? Y a partir de esta abstracción, que es casi un movimiento matemático, un modelo del cielo, el ser humano empieza a hacer relaciones, sistematiza ese círculo y lo divide en 12 pulsos de 30 grados cada uno, que va a llamar signos. Esto no significa que esa constelación de Aries tiene exactamente 30 grados. No, puede tener más, puede tener menos. Lo que dice que el ser humano, lo mismo que el tiempo, va a buscar ordenar. Y en ese orden genera análisis, genera fragmentos que permitan una misma secuencia, en este caso 30 grados, para ordenarnos, para poder decir esto es Aries, esto es Tauro, esto es Géminis, y que todo viene dentro de este orden que da cuenta y permite y justifica el sistema que es la totalidad. Entonces, la única manera de hablar de totalidades es siempre a través de un lenguaje impreciso, cargado de simbología, que era un poco lo que hacía Nostradamus cuando miraba las estrellas
y desarrollaba sus profecías, ¿verdad? Es un lenguaje nunca completo, siempre se presta a confusión, a controversias. Entonces, ante esa totalidad, no tenemos más que el lenguaje mítico, que vestirnos casi de una historia paradójica, muchas veces contradictoria, que sin embargo tocan estas verdades metafísicas, trascendentes. En un punto, el tema del destino, por ejemplo, tan importante en la mitología griega, el estoicismo, la predestinación, las distintas culturas que creían que el destino es un absoluto inquebrantable. Incluso en la mitología griega, las moiras, que eran quienes determinaban el destino, eran mucho más poderosas que los dioses. Entonces, si las moiras habían determinado un destino, por más que los dioses quieran alterarlo y demás, ya está, era inexorable. Entonces, esto, por ejemplo, el destino, es un planteamiento metafísico. ¿Cómo hablar cuando viene una persona a hacerse una carta natal y uno ve ciertas relaciones entre los signos, entre las cualidades energéticas? ¿Cómo hablar de ese destino? ¿Es posible que un astrólogo pueda entramar un camino que llamamos destino? ¿Sí, no? ¿Hasta dónde? En todo caso, si uno accede al lenguaje mítico, va a poder llevar a la persona no a una cuestión meramente personal o individual donde se está hablando de este ser preciso, sino a una condición colectiva, humana, que nos involucra a todos. Y en ese mito y en esa construcción arquetípica, la persona, el individuo, va a reflejarse en esto sí, en esto no tanto, en aquello puede ser. Y en ese reflejarse construye sus propias relaciones. Y esas relaciones le permiten hacer consciente elementos que antes no tenía consciente. Es decir, los mitos habilitan la posibilidad de que una persona se refleje en ellos y comprenda elementos que de otro modo jamás hubiera comprendido. Fíjense qué distinto este círculo que nos une a la totalidad cósmica del otro círculo más chiquito, que es el sistema de casas donde suceden las experiencias. El vínculo con mi madre, con mi padre, con mi pareja, con el dinero, con el trabajo, con la salud, etc., es algo bien concreto. Responde al mamífero que está acá en la superficie de la tierra, tiene hambre y quiere comer, y tiene necesidades y quiere satisfacerlas, y tiene ideales y pelea por algo. Acá en la superficie de la tierra, esas experiencias muchas veces lo que hacen es taparnos el horizonte, como cuando el árbol tapa el bosque. Uno ve el árbol y se queda en el árbol y no ve que responde a una totalidad mucho más compleja, más abundante, que son los significados, los sentidos, los signos. La pregunta es, esas experiencias, eso que nos dice es real, esto es lo real, y que impacta el cuerpo, que es inmediato e indiscutible, puede enlazarse a las construcciones míticas, al inconsciente, donde las cosas se hacen luminosas, pierden consistencia, es, no es, como si viéramos a través de nieblas. Esta pregunta es la que permite comprender la astrología, porque en un punto cuando uno va a hacer una consulta de carta natal o de por qué me están pasando ciertas cosas, viene con una experiencia concreta, va a lo directo.
cómo llevar esa conciencia a la cual están ocurriendo experiencias inmediatas a reflexionar metafísicamente sobre grandes cuestiones humanas. Cómo despegar esa conciencia que se aferra como una comida, como algo bien básico. Cómo despegarla de ese acto inmediato y elevarla a una abstracción para conectar con arquetipos, con elementos más sutiles. En todo caso, ese es el trabajo de la astrología. Cuando a veces el astrólogo se pone a resolver estas cuestiones acá en la superficie de la Tierra, explicando causa-efecto, esto por esto, intentando resolver temáticas existenciales básicas, es como más efectivo, ¿no? Es como, no sé, relacionar una enfermedad con un movimiento planetario, pareciera como explicar, satisfacer esa necesidad que tenemos de que algo se justifique. Y está bien, eso es un movimiento, pero en un punto es lo que hace que el árbol tape el bosque, que la conciencia se quede estancada en la carne de las experiencias. Ahora, reconducir esa experiencia, deshechizarla, sacarle toda esa intensidad dramática, sin lo cual jamás vamos a poder hacer una abstracción. Correr el eje, mirar hacia elementos abstractos, es quitarle el protagonismo, es volver a recordar temas trascendentales como por ejemplo la muerte, como que en un punto la vida es un viaje de unos años donde hemos venido a transitar y a recorrer y a aprender varias cosas, vaya a saber, a sanar, a lo que hayamos venido, y que es solo un paso, y que ciertas verdades como el estar cara a cara con Dios o sentir el alma y elevarnos dentro de esa eternidad que es el alma, parecieran como algo no tan importante, ¿verdad? Y sin embargo es justo lo único verdadero, porque las experiencias cambian, son perecederas, empiezan, terminan. En cambio, aquellas cosas que verdaderamente hacen al ser humano estar en contacto con su chispa divina, acercarlo a lo eterno, que en un punto es eso, mirar el cielo. Eso es el logos, ¿no? Astrologos. Eso es el lenguaje de los astros que nos contactan con el espíritu del conocimiento, el logos. Eso es lo que nos salva, la palabra salva entre comillas, o le da sentido a todo este torbellino de existir, que un poco tomando el existencialismo, existir es este desgarro permanente de saber que morimos, de tener necesidades y deseos continuamente insatisfechos. Bueno, en este giro copernicano de mirar las estrellas, de despertar nuestra chispa divina, de escuchar las voces del alma, todo ese torbellino queda allá, como un soplo a la distancia. Y esta mirada, este cambio de eje, se traduce en evolución de la conciencia, en expansión del espíritu. No lo sé, cada uno pondrá su propia mirada, su propio nombre, pero sí es cierto que hay una abstracción, que hay una necesidad de la búsqueda de la verdad por la verdad en sí mismo, y no por algo útil acá en la tierra. Y esto es algo que toca Platón, que es que hay ciertos niveles a los cuales accede el ser humano, y esos niveles se muestran en el momento en que el ser humano busca la verdad por el hecho mismo de la verdad, no para aplicarla en lo cotidiano, sino para estar en contacto con la divinidad.
Y en ese momento y en ese contacto con la divinidad, todo ese mundo de experiencia donde hemos encarnado, está todo bien, hay que ocuparse, perfecto, pero quedan supeditadas a la totalidad. Y no como actores principales donde nos desgarra el campo emocional y nos rompe el sentido de vida, sino como subconjunto, como fase, como eslabón dentro de esta totalidad que es lo divino, y es donde continuamente tenemos que remar para estar en contacto, porque cuando estamos en modo mamífero, por decirlo de algún modo, instalados en las necesidades del mundo, es tan inmediato, tan fuerte, tan impactante, tan densa la materia, que eso nos absolutiza, se totaliza, es todo. Y estamos ahí todo el tiempo aturdidos por necesidades. Y ya, se te puede ir la vida en esas necesidades. Entonces, descorrernos de esas necesidades es como perder algo muy importante. Esta sensación de estoy perdiendo el tiempo o estoy perdiendo algo verdaderamente útil. Pero en esa pérdida estamos ganando todo. Estamos ganando esa... fíjense cómo se terminan las palabras. Ahí no hay palabras. Ese calor, esa intuición, ese contacto con la inspiración que es el universo. Ser uno con el todo. Entonces, como para ir cerrando, el trabajo de la astrología es todo un trabajo permanente de reelaboración de conceptos. Es todo un camino de exploración de cada verdad humana y cómo esa verdad humana se articula con las necesidades básicas cotidianas, pero también con el universo, con una totalidad. En esa totalidad es donde construimos mitos, donde aparece la metáfora, donde necesitamos más bien una poesía o un movimiento de danza, donde necesitamos un lenguaje plástico de colores o de formas muy complejas, muy sutiles, porque si no, no hay modo. Allá no hay el lenguaje que nosotros estamos habituados en nuestro mundo cotidiano. Entonces, el mito está ahí a la mano, disponible, para que podamos dejar de ascender o descender las verdades trascendentales. Están disponibles. Son los arquetipos que funcionan desde el primero de los tiempos, que están llenos de intensidad emocional, que ha construido el ser humano por ser lo que es. Del otro lado, está bien, es arreglar nuestras contingencias cotidianas, hacer algo de nuestra vida, más o menos atar cabos para ordenar de algún modo esta existencia, hacernos cargo de lo que tenemos que hacernos cargo. Ven, es un vaivén. El lenguaje racional, ordenado, práctico, está orientado a lo cotidiano, a la realidad que habitamos cada día. Pero ya, si nos quedamos ahí, se hace en dos dimensiones, se hace en blanco y negro. Entonces, en el momento que conectamos con la música, con la belleza en sí, con algún paisaje que disuelve esa mente práctica, sin mucho lenguaje, sin más, contactamos con esa divinidad. Pero es un instante, dura lo que dura, y ya, porque el tiempo y el espacio lo construye la otra mente, la práctica, orientada al mundo racional donde habitamos. Entonces, en el contacto con la divinidad sucede la epifanía. En un instante sentimos el cosmos, está todo. Pero ese instante justifica una vida. De esto habla, por ejemplo, Nietzsche, cuando en el Zaratustra concibió su teoría del eterno retorno y cómo daba toda
justificaba todas las vueltas del infinito eterno retorno y de volver a vivir y pasar todas sus peripecias una y otra vez y volver a vivir en esa rueda interminable. Sin embargo, todo estaba justificado por el instante en el cual había tomado contacto con esta idea, la del eterno retorno. Así fíjense cómo la astrología se empieza a convertir en una filosofía, a discutir, a elaborar, no a replicar o a explicar, sino a crear. Y ese es el camino en la era de Acuario que está buscando este nuevo lenguaje, generar herramientas, generar horizontes, dar vuelta a términos que antes aparecían como sentido común, permitir aflorar nuevas observaciones, crear y reelaborar mitos, entrar en el mundo de los sueños, permitir que el otro lado afluya en los símbolos. Es como una educación a nuestras culturas tan atrapadas en la materia, tan atrapadas en la imagen, como que al fin de cuentas la astrología en su construcción milenaria, en su antigüedad, vuelve a traernos la posibilidad de decir, oh, hay algo que es demasiado más grande. Antes lo ocupaban las religiones, hoy eso ya no nos interesa mucho. Quizás a través de este conocimiento y de sus símbolos podemos volver a estar en contacto con esa divinidad y crearla y darle su lugar y alimentarla. Miramos pero ¿qué vemos? El cielo se hace espejo. ¿Qué buscamos en él? Te invitamos a encontrar tus propias preguntas en este ciclo de filosofía y astrología con Andrés.